Muy bien, pues queridos hermanos y hermanas, vamos a entrar hoy en este capítulo 14. Bueno, ya hemos hablado de parte de él, hemos visto cómo el apóstol Pablo en este primer viaje enviado desde Antioquía, en Asia Menor, vuelve acompañado, aquí lo vemos acompañado de Bernabé y acompañado de Juan Marcos, que fue el autor del Evangelio de San Marcos, por cierto, y que estaba muy próximo al apóstol Pedro, pues emprenden ese viaje. Y ese viaje ya les lleva en primer lugar, el domingo pasado hablamos de Iconio y cómo de Iconio van a pasar luego a Listra y a Derbe, y también van a pasar a, estoy en el capítulo 14, desde el capítulo 13, cómo habían pasado a Chipre, quiero decir. Habían ido a Antioquía, de donde habían salido, y ahora llegan a Antioquía de Pisidia. Este es el capítulo 13 y versículo 14. Vale, lo que he dicho, va acompañado Pablo de Bernabé, va acompañado de Juan Marcos, y este es su primer viaje misionero. Aquí pues una actividad que surge de un modo espontáneo en la gran iglesia de donde ellos habían salido, la iglesia de Antioquía, y de todo este trabajo que van a hacer vamos a aprender una serie de cosas importantes, porque la forma en que el apóstol Pablo lleva su ministerio es aquella que tendría que marcar la pauta para el ministerio cristiano en todos los tiempos. Es decir, la pura y simple predicación de la palabra de Dios. Esta es una cuestión importante. Cuando vemos lo que hace el apóstol Pablo, lo que va a hacer luego el resto de la iglesia cristiana, los que van a evangelizar, los que van a establecer nuevas iglesias, en definitiva, los que montan toda la estructura original de la iglesia cristiana, solamente tienen una receta, y es la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, de las Escrituras. Para ellos las Escrituras en ese momento significaba sobre todo el Antiguo Testamento. Cuando analizamos los discursos de Pablo, de Pedro, antes, ¿verdad?, cuando Pedro también hace sus discursos, el gran discurso de Esteban, en definitiva todo lo que venga luego, por supuesto también lo que aparece en las cartas, nos damos cuenta de que es una reinterpretación de la Biblia entera, es decir, del Antiguo, Nuevo y del Antiguo, y lo que va a surgir del Nuevo Testamento, una interpretación en la cual la figura, la persona del Señor Jesucristo es el centro único de la misma predicación y de todo lo que se organiza a través de ella. Por ejemplo, el crecimiento de la Iglesia. No veremos aquí nada acerca de una teología elaborada artificialmente. Por ejemplo, aquí en estos discursos y en todo lo que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles no se nos dice nada acerca de la naturaleza de los sacramentos. No se predica acerca de los sacramentos. Vemos que celebraban la Cena del Señor, la Santa Cena, como nosotros hoy, último domingo del mes, vamos a celebrar la Santa Cena, el pan y el vino.
memoria de aquella última cena. Pero no hay una doctrina hecha aquí, presentada en estos discursos, sobre la Santa Cena. Tampoco sobre el bautismo. Vemos que se bautizan, efectivamente. Miles de personas se bautizan. Pero aquí no hay una doctrina elaborada acerca de lo que es el bautismo. Y así podríamos hablar de otras diversas cuestiones doctrinales, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no es lo mismo que una carta, que una epístola, se refiere única y exclusivamente a lo que estos apóstoles, sobre todo Pablo, hizo en estos primeros tiempos, que fue predicar el Evangelio con la figura, la persona de nuestro Señor Jesucristo en el centro de todo. Es una predicación cristocéntrica y exclusivamente cristológica. Exclusivamente. Como repito, ni los sacramentos, ni el gobierno de la Iglesia, ni la cuestión de los diversos ministerios y funciones y en fin, el entramado de cómo debe funcionar la Iglesia. Apenas hay nada sobre esto. En las cartas, repito, en las epístolas sí que encontramos algo de eso. Algo, no mucho, no mucho. Y simplemente casi en forma de relato también. Nos dicen lo que iban haciendo, nos cuentan lo que había sucedido. Y esto es una manera de explicar la Biblia, pero también una manera para nosotros, una manera de leer la Biblia. Es una manera en la que debemos de enfocar la Biblia para no buscar en la Biblia lo que no está en la Biblia. Para no hacer de la Biblia un libro que hable de otras cosas. Y esto yo creo que es el ministerio que indudablemente nos ha sido encomendado, el ejemplo que tenemos cuando vemos al apóstol predicar y hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto, en resumen, es algo que he dicho muchas veces y recordaréis. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice una cosa muy simple: predica la palabra, predica la palabra. O sea, no vayas a predicar otra cosa. Hay muchas cosas sobre las que se puede predicar, indudablemente, pero la palabra, si son cosas que realmente conciernen a la revelación de Dios y al reino de los cielos, la palabra ya las contiene. Están en la palabra. Y por eso cuando hacemos una explicación o un comentario sistemático de la Biblia, no quiere decir que sea por el mismo orden de los libros en que están aquí, pero un comentario de toda la Biblia, o una lectura por nosotros mismos de toda la Biblia, podemos estar seguros de que tenemos todo el consejo de Dios, toda la revelación especial que Dios ha dado para su Iglesia. Por eso es tan sumamente importante que una vez más aprendamos a utilizar las Escrituras de una manera continuada. No puede quedar entre una lectura y otra a lo mejor meses de diferencia, meses de vacío. La Biblia es algo que debemos de tener en nuestras manos continuamente, ir leyéndola, más o menos, más tiempo o menos tiempo diariamente, pero debemos hacernos una disciplina de tener la palabra de Dios cerca de nosotros. Bien, ¿por qué lo digo esto? Pues porque el apóstol Pablo, cuando empieza a predicar, fijaos, él acaba de salir de la iglesia de Antioquía, de aquella iglesia que poco a poco había ido absorbiendo mucho de las responsabilidades y de la importancia que tenía Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Pues la iglesia de Antioquía envía, como ya sabemos, a Pablo, a Esteban, a Bernabé, quiero decir, perdón, a Bernabé y también a Juan Marcos. Y salen ellos tres y vemos
que van a parar a otra Antioquía, la Antioquía de Pisidia. No estaba muy lejos, habían varias ciudades, por cierto, llamadas Antioquía, en honor de uno de los reyes seleucidas, que era aquel gran Antíoco. Pero en esta Antioquía de Pisidia, menos importante que la otra que tenemos conocida, que esta estaba en Siria, pues la de Antioquía de Pisidia era también una ciudad en aquellos tiempos bastante importante. Algunos calculan que hasta podría haber llegado a 500.000 de personas. Hoy son simplemente ruinas, no queda nada de aquella ciudad. Pero en esa ciudad había un número muy importante de judíos y también de personas que simpatizaban con la religión de los judíos, y lo que llamamos también los prosélitos, es decir, personas gentiles que se habían convertido al judaísmo y que por lo tanto acudían a la sinagoga. Había una gran sinagoga, una importante sinagoga en Antioquía de Pisidia. Y allí fueron a parar, dice el versículo 14, capítulo 13, 14, capítulo 13 y versículo 14, pasaron de Perge, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando a la sinagoga el día del sábado, se sentaron. Bien, ahí es evidente, Pablo siempre va a hacer lo mismo, va a ir a la sinagoga, cualquier nueva ciudad donde él llegue, lo primero que hará será reunirse con los judíos, por una razón obvia, porque él era judío y porque él encontraba que dentro del pueblo judío sería lógicamente más fácil, o si no fácil, por lo menos podemos decir más coherente, más lógico, predicar el Evangelio. Y efectivamente, enseguida veremos que el discurso de Pablo, que hemos leído antes, ese discurso de Pablo allí es un discurso que prácticamente no es un sermón al estilo de muchos sermones de hoy día, ni de lo que se hacía en otros tiempos. El apóstol San Pablo se va a limitar a recordarles la historia tan importante, tan fundamental, recordar la historia, porque la historia del pueblo de Israel en particular, pero yo diría, ampliando eso, que toda la historia es importante, porque en ella vemos la providencia de Dios en acción, el poder de Dios en acción. Es Dios el que levanta naciones o abate naciones, quien levanta reyes o abate a los reyes y gobernantes, etc. Es Dios quien pone y quita, es decir, es la verdadera interpretación de la historia, que es de la providencia de Dios. Y eso más todavía cuando se refiere a la obra de la salvación, a la obra de redención en la persona de Jesucristo. Y por eso el discurso de Pablo aquí va a ser, pues casi como diríamos, una lección de historia, que además ya la conocemos, y la conocían ellos también, la conocían todos los que estaban allí escuchando, que eran judíos y convertidos al judaísmo. Ellos ya sabían estas cosas, pero el apóstol va a hablar de esas cosas para darles luego una interpretación, una aplicación final de todo lo que ha ocurrido en los siglos anteriores. Tenía un propósito, que era la venida del Señor Jesucristo, la venida de Jesús de Nazaret, nacido de María, obra del Espíritu de Dios, concebido por la obra del Espíritu de Dios, y que iba a ser el Salvador
del pueblo de Israel y el Salvador de las naciones. Pues bueno, el apóstol Pablo hace esto y vemos aquí una cosa interesante que ya hemos observado, cómo los responsables de las sinagogas, los que dirigían el presidente de la comunidad de la sinagoga, pues viendo que habían entrado unos visitantes que él reconoció enseguida como judíos y como personas que eran importantes, personas relevantes, pues les pidió: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, se refiere para la gente que hay aquí en la sinagoga, hablad. Es una invitación que le hicieron varias veces al apóstol, aunque no se la repetían normalmente. Con una era bastante, porque las cosas que decía el apóstol Pablo, veremos enseguida aquí lo que ocurre, que normalmente divide a la gente. Es decir, no es que él se proponga dividir a la gente, pero el discurso suyo a unos les parece bien y a otros les parece muy mal. Eso es así. La predicación es así y no se puede evitar. Siempre ha sido así. Y lo vemos aquí. Bueno, la misma predicación del Señor Jesucristo. A unos les encantaba, les llenaba de gozo, y a otros les hacía rechinar los dientes. ¿Por qué? Pues bueno, porque cada uno tiene, diríamos, una concepción de las cosas y hay que someterse a la Biblia totalmente, si no, pues no encaja. No encaja lo que hay en el corazón o en la mente de una persona, no encaja con lo que dice la Biblia, si no estamos muy compenetrados con las Escrituras, muy compenetrados. Y ese es el problema que había entonces y hay ahora. El problema es que la falta de compenetración con las Escrituras, con todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, toda su historia, toda la ética que se deriva de la misma Biblia, que emana de la Escritura, la moralidad que existe y que emana de las Escrituras, y en definitiva, la concepción del mundo, la visión de la vida, la visión del mundo, que sea bíblica. Sobre eso predicó mucho, y se ha predicado y se ha escrito mucho, sobre todo los hermanos de la Reforma, los reformados en Holanda, en Escocia, en Inglaterra y en otros muchos países, han escrito mucho sobre eso. Y yo creo que verdaderamente hemos de tomar la Biblia no solamente como una información de cosas que pasaron, sino como una visión del mundo, como una concepción de la vida. Y esto es lo que el apóstol les va a ir dando. Por eso, y porque pone a la persona de Jesucristo como Salvador y como Señor, pues es entonces cuando surgen reacciones contrarias. Los que están con el Señor Jesucristo y con todo lo que eso acarrea, y los que están en contra. Esa división se va a producir también aquí en Antioquía de Pisidia. No en el primer momento, porque fijaos vosotros que este discurso es un discurso que lo hemos leído en parte, pero que tendremos que recordar unas cuantas cosas. Es historia elemental de Israel, historia elemental. Y fijaos cómo empieza, versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante la permanencia en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Bueno, en un versículo nos habla de varios cientos
y cientos de años de historia en un versículo, porque escogió a nuestros padres, quiere decir, escogió a Abraham. Y luego, cuando fueron a Egipto, pues el pueblo fue enaltecido durante un tiempo y luego, sin embargo, tuvo que sacarlos Dios con su poder y con un gran juicio sobre el pueblo de Egipto para que los dejara libres. Todo eso en un versículo. Y luego, por un tiempo de 40 años, los soportó en el desierto. Los soportó, dice, porque es verdad, la historia del deambular de Israel por el desierto es una historia de una rebeldía detrás de otra, una queja detrás de otra, contra Dios mismo, contra Moisés. Pues Dios los soportó, aguantó, diríamos, 40 años, aquellos 40 años en el desierto, cuando solo habían murmuraciones, habían infidelidades, habían deseos de volverse a Egipto, en fin, enfrentamientos con Moisés también, todas estas cosas. Pero Dios resiste, diríamos, con su paciencia, como resiste con nosotros mismos, como a nosotros mismos también. Y luego le pidieron un rey, no querían tener aquellos jueces, gobernantes, diríamos, improvisados, querían tener un rey como todas las naciones, y en fin, ya sabéis la historia esta vosotros. Pusieron a Saúl, Saúl fue un fracaso, el rey Saúl fue un fracaso, y luego viene un rey que Dios mismo elige. Por cierto que es curioso porque Saúl fue elegido por el pueblo. Vamos a decir, esto es una cosa muy interesante porque a veces, luego más adelante, ya en los tiempos en que empezaba a gestarse la idea de la democracia, sobre todo en Europa, ¿verdad?, con los primeros intentos de deshacer el absolutismo, a veces se cita el caso de Saúl y dicen, ¿veis cómo en la Biblia dice que el pueblo eligió al rey? Por lo tanto, es un rey elegido por Dios. Y bien, no hay nada en contra de eso, puede ser así. También, si las naciones así lo dicen, lo quieren y le llaman rey, pues rey será. Pero todo esto con unos avisos que Dios les dio y con unas prevenciones que les puso. El caso es que el ejercicio porque la gente se fijó en que Saúl era alto y guapo y era una persona fuerte, y dijeron, este será nuestro rey. Se fijaron en esas cosas. No pensaron en nada de carácter espiritual ni moral. Y fue un fracaso. Y luego Dios mismo, sin embargo, señala un nuevo rey, y este fue David. Hallé a David, de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. Bien, hemos de decir, y con todos lo sabéis de sobras, que David no fue una persona perfecta, porque también tuvo sus caídas y tuvo sus rebeliones, pero fue, sin embargo, alguien que sinceramente amaba a Dios. Y así continúa la historia. Yo no me voy a detener en cada punto de la historia de este discurso, porque indudablemente es simplemente releer lo que dicen libros anteriores del Antiguo Testamento. El propósito del apóstol Pablo en este discurso es: lo que os tengo que decir, hermanos y amigos, los que estáis aquí en esta sinagoga, es el propósito final de los planes de Dios. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué la vida de ese pueblo de Israel fue tan difícil, conflictiva, tan precaria incluso? A veces parecía a punto de desaparecer aquella nación. Hasta el mismo Señor llega un momento que le dice a Moisés: voy a quitar a esta gente y te voy a poner en otra nación más importante. Y Moisés dijo: Señor, por favor, no hagas eso. ¿Os acordáis de ese pasaje? Muy emotivo, por cierto, porque
ya diríamos, la actitud del pueblo, de esto que hoy día se considera que es infalible. Si lo dice el pueblo, tiene que ser bueno. Bueno, la Biblia nos lo dice al revés. Pero ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Una visión diferente. Una visión teocéntrica de la historia, de la sociedad, de la moral, de todo absolutamente, del derecho. Una visión teocéntrica, que solamente es posible cuando una persona tiene su mente absolutamente llena de la enseñanza de la palabra de Dios, no a trozos sueltos, porque eso es un peligro. La Biblia es un conjunto de libros, es un propósito de la revelación divina. Y así continúa el apóstol y llega a parar al final, llega a parar a la venida del Señor Jesucristo. Toda la historia antigua viene a concluir en la persona del Señor Jesucristo, su nacimiento, su vida, su ministerio y su muerte en la cruz. Y sobre eso habla. Porque los que habitan, dice el versículo 27, los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no reconociendo a este, o sea, a Jesús, ni las voces de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo. No reconocieron a Jesús como el Salvador, como el Mesías, pero al mismo tiempo condenaron a Jesús y con eso se cumplía la profecía. No hallando causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando se cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo. Y veis, fijaos cómo va en este discurso dándonos todas las pautas, todo lo que verdaderamente importa, todo lo que importa en la fe cristiana. Bien, a mí me alegra mucho el poder decir que esta forma de predicar, que tal vez para muchos no es la más atractiva, indudablemente que no, porque yo sé que hay predicaciones muy diferentes. Por ejemplo, las de el último suceso que haya ocurrido, y entre paréntesis digo, una tragedia como la que ocurrió el otro día, que nosotros, si pudiéramos estar allí, daríamos nuestro pésame a las familias, y lo podemos dar aquí, ahora, y lo damos. Eso es un hecho dentro de la providencia divina. Eso es un hecho que habla de cómo la vida es de frágil, de cómo podemos sufrir nosotros, cualquiera de nosotros, o muchos de nosotros, algo parecido a lo que ocurrió hace unos días. Pero es posible que en algunas iglesias hoy se esté predicando sobre ese tema. Y hasta yo lo pensé si vale la pena o si es procedente hablar hoy sobre estas cuestiones, estas tragedias, que claro, tendríamos que estar continuamente hablando de ellas, porque en diversos lugares del mundo ocurren accidentes cada 2 por 3 donde mueren docenas de personas o más. Lo que importa es que sepamos que la vida, nuestra vida, está en las manos de Dios. Y por eso hemos de estar siempre dispuestos y preparados. Pero la predicación general del Evangelio no puede estar sometida al vaivén de los sucesos. No puede estar así. Tenemos que hablar sobre principios y sobre cuestiones que verdaderamente afectan a todos en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y esta es la principal. La venida de nuestro Señor Jesucristo
el acto de la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros, su sangre derramada en un sacrificio terrible, injusto, la muerte injusta de Jesús de Nazaret. Y a partir de ahí, llamando al arrepentimiento a las gentes. Así que dice, fijaos esto, Dios ha cumplido esa promesa en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo ha dicho así, os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Quiere decir que a través del Señor Jesucristo las promesas de un reino eterno que se hicieron a David se cumplirán, vendrán a ser realidad. Bien, queridos hermanos, pues esta es la parte primera, diríamos, de todo este discurso, y el apóstol concluye: mirad, dice, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que de ningún modo creeríais si alguien os la relatara. Así es como termina el sermón. Y antes dice, cuidad pues, no sea que os sobrevenga lo dicho en los profetas. Y los profetas dicen esto: mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago. Es una advertencia final. Por cierto que, según el estilo de hoy día y de, vamos a decir, de las normas de cortesía, pues no se puede decir una palabra así, porque el apóstol acaba de entrar en una sinagoga donde no conoce a nadie, les ha explicado todas estas cosas y al final se despide con un texto de un profeta que dice: mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que de ningún modo creeríais si alguien os la relatara. Y ahí termina su sermón, como diciéndoles, hermanos, amigos, mirad la responsabilidad que tenéis. Y utiliza esas palabras del profeta donde se incluye menospreciadores y donde se dice hay un espíritu de incredulidad. Y efectivamente se disuelve la reunión, versículo 43, dice, se disuelve la reunión y muchos de los judíos y de los prosélitos que adoran a Dios siguieron a Pablo y Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. Pero el siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor. Pero los judíos, aquí con esta palabra quiere decir los que estaban firmes en la fe de sus padres y que no los iban a mover allí. Mi padre me enseñó esto y por lo tanto yo ahí me aferro, y esto que viene este hombre a decir no coincide, según me parece, con esto, con lo demás allá. Los judíos, los verdaderamente integristas, estos dicen nada. Viendo las multitudes se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con todo denuedo: a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y aquí terminamos nosotros también, pero fijaos vosotros, con las palabras duras, claro que sí, claras, yo diría, no duras, sino claras, es la realidad, porque empezaron a contradecir, empezaron a manifestarse por envidia, viendo que muchos seguían a Pablo y a Bernabé,
y a Marcos, y viendo esto, la envidia, el odio y todas estas cosas que surgen, pues el apóstol les contesta como hay que contestar. A vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios. Sí, es verdad, primero a los judíos y luego a los gentiles. Y Pablo dice, ya que no queréis escuchar, me voy a los gentiles. Bueno, era una manera de decir esto porque, aunque es verdad que Dios le había mandado, así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz de las naciones, de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como ya veremos, Pablo continuó predicando a los judíos, claro que sí. Pero lo que ocurrió en Antioquía de Pisidia era una advertencia, un aviso de lo que iba a suceder en poco tiempo. Judaísmo y cristianismo se van a separar definitivamente. No se puede mezclar esas cosas. Porque es la persona de Jesús concretamente. ¿Quién es Jesús? ¿Es Él el Mesías? Él es el Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y el Verbo era Dios. ¿Es o no es? Pues si es así y vosotros no lo reconocéis, no tenemos nada en común. Fijaos, lo terrible del caso es que luego eso se convirtió en guerra. Los judíos primero persiguieron a los cristianos, pero luego fueron los cristianos los que persiguieron a los judíos. Ya, cuando hablo de cristianos me refiero ya a la Edad Media y ya me refiero a todas aquellas cosas bárbaras que se hicieron, que tal vez ya no eran cristianos. Eran cristianos de nombre, pero no eran auténticamente los que manifestaban el Espíritu de Jesucristo. Tantas cosas hay, hermanos y hermanas, en la historia que hemos de repasar y darnos cuenta, conjuntándolas todas con la enseñanza de la palabra de Dios. Porque en ella encontramos la guía auténtica para que nos orientemos en este mundo en el que vivimos hoy, de tantísima confusión, de tantas ideas diferentes, de tantas opiniones, de senderos que van para un lado, para otro. Hagamos caso a la palabra de Dios tal como está y hagamos de ella para que nuestra vida sea una vida ordenada, feliz, una vida que verdaderamente honre al Señor en todas las cosas. Que el Señor os bendiga a todos y aquí dejamos nuestra meditación de esta mañana.